La Atalaya de julio de 2023. Edición de estudio. Artículo de estudio número 29. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 11 al 17 de septiembre. ¿Está preparado para la gran tribulación? Párrafo 1. Pregunta. ¿Por qué es bueno prepararse antes de que ocurra un desastre? La preparación salva vidas. Por ejemplo, cuando ocurre un desastre, las personas que están bien preparadas tienen más posibilidades de sobrevivir y de ayudar a otros. Párrafo 2. Pregunta. ¿Por qué debemos prepararnos para la gran tribulación? Hace unos 2000 años, Jesús les dijo a sus seguidores que debían estar preparados para ese día. Mateo 24:44 dice: Por eso ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora en que menos se lo esperan. Si seguimos este consejo, será más fácil que sobrevivamos a ese periodo tan difícil y que ayudemos a otras personas a lograrlo. Párrafo 3. Pregunta. ¿Por qué necesitamos aguante, compasión y amor para estar preparados para la gran tribulación? Para estar preparados para la gran tribulación necesitamos cultivar 3 cualidades. Ahí necesitaremos aguante para obedecer a Jehová y confiar en que Él nos protegerá. Ahí necesitaremos compasión para socorrerlos y cubrir sus necesidades. Ahí nos hará falta un amor muy profundo por nuestra familia espiritual. Párrafo 4. Pregunta. ¿Qué indica que debemos esforzarnos por tener más aguante, compasión y amor? La palabra de Dios nos anima a tener más aguante, compasión y amor. Lucas 21:19 afirma: Con su aguante salvarán su vida. Colosenses 3:12 aconseja: Vístanse de tierna compasión. Y 1 Tesalonicenses 4:9 y 10 dice: Dios mismo les está enseñando a amarse unos a otros. Pero los animamos, hermanos, a que sigan haciéndolo todavía más. Todas estas palabras iban dirigidas a personas que ya estaban demostrando aguante, compasión y amor. Párrafo 5. Pregunta. ¿Qué hicieron los primeros cristianos para aguantar? Los primeros cristianos necesitaban aguantar. A veces tenían que luchar contra la influencia de los apóstatas, que intentaban dividir la congregación con sus enseñanzas falsas. A pesar de todo, esos cristianos aguantaron. ¿Cómo lo lograron? Meditando en ejemplos de aguante de las escrituras hebreas, como Job, orándole a Jehová para pedirle fuerzas, y teniendo muy presente que Él los recompensaría por su aguante. Párrafo 6. Pregunta. ¿Qué podemos aprender de lo que hizo Merita para aguantar la oposición? Nosotros también podemos aguantar si tenemos la costumbre de meditar en los ejemplos de aguante que encontramos en la Biblia y en nuestras publicaciones. Eso es lo que ayudó a una hermana de Albania llamada Merita a seguir adelante a pesar de la oposición violenta de su familia. Párrafo 7. Pregunta. Aunque no esté pasando por una prueba difícil en estos momentos, ¿qué es bueno que aprenda desde ahora? Otra cosa que nos dará más aguante es desahogarnos con Jehová frecuentemente. Si tiene la costumbre de acudir a Jehová para afrontar los problemas del día a día, también lo hará en el futuro cuando las cosas se pongan peor. Estará convencido de que Él sabe exactamente cuándo y cómo ayudarlo. Párrafo 8. Pregunta. ¿Cómo demuestra el ejemplo de Mira que aguantar en el presente nos ayudará a aguantar en el futuro? Hay más posibilidades de que aguantemos la gran tribulación si aguantamos las pruebas que tenemos ahora. Así piensa una precursora de Albania llamada Mira. Esta hermana confiesa que a veces le parece que nadie tiene tantos problemas como ella. En estos momentos se pone a pensar en cuánto la ha apoyado Jehová en los últimos 20 años y se dice a sí misma: sé fiel. No tires por la borda todos esos años de servicio y todas esas batallas ganadas con la ayuda de Jehová. Párrafo 9. Pregunta. ¿Cómo mostró compasión la congregación de Antioquía de Siria? Cuando los hermanos de Antioquía de Siria se enteraron,
sintieron compasión por ellos y demostraron lo que sentían con sus acciones. Decidieron enviarles ayuda, cada uno según sus posibilidades, a los hermanos que vivían en Judea. Hechos 11, 27 a 30. Aunque los hermanos que estaban pasando necesidad vivían lejos, los cristianos de Antioquía estaban decididos a socorrerlos. Párrafo 10. Pregunta: ¿de qué maneras podemos demostrar nuestra compasión cuando nuestros hermanos pasan por una situación de emergencia? Nosotros también podemos demostrar nuestra compasión cuando nos enteramos de que los hermanos están pasando por una situación de emergencia. Podríamos actuar rápidamente de las siguientes maneras: poniéndonos a disposición de los ancianos, haciendo donativos a la obra mundial y orando por los que están sufriendo. Párrafo 11. Pregunta: ¿cómo honramos a nuestro Padre Celestial cuando mostramos compasión? Todo lo que hacemos para mostrar compasión después de un desastre llama la atención de otras personas. La mayoría de las personas no conocen a Jehová, pero muchos se fijan en lo que hacemos sus testigos. Es un gran honor saber que nuestros actos de compasión pueden animar a otras personas a conocer a Dios, que es rico en misericordia. Efesios 2:4. Párrafo 12. Pregunta: ¿por qué nos prepara para la gran tribulación mostrar compasión ahora? Porque la Biblia indica que quienes no apoyen a los gobiernos tendrán problemas, tanto ahora como durante la gran tribulación. Párrafo 13. Pregunta: ¿qué hicieron los primeros cristianos para amarse todavía más? El apóstol Pablo les dio este consejo: recíbanse con gusto. La palabra que aquí se traduce recíbanse con gusto transmite la idea de recibir a alguien con amabilidad o con hospitalidad, como cuando una persona recibe a alguien en su casa o lo incluye en su círculo de amigos. Aunque todos estos cristianos eran muy distintos, no dejaron que esas diferencias los dividieran. Al contrario, las superaron y se recibieron con gusto. Párrafo 14. Pregunta: ¿cómo expresaron su amor Ana y su esposo? Veamos lo que les pasó a Ana y a su esposo, que eran misioneros en África Occidental. Poco después de ser enviados a otro país de la región, estalló la pandemia del COVID-19 y ya no podían reunirse en persona con los hermanos de la congregación. ¿Qué hizo este matrimonio para expresarles su amor? Se pusieron en contacto con ellos por videoconferencia para decirles que tenían muchas ganas de conocerlos mejor. Párrafo 15. Pregunta: ¿qué le enseña sobre el amor a los hermanos el ejemplo de Vanessa? A una hermana que se llama Vanessa y que vive en Nueva Zelanda, le costaba mucho llevarse bien con algunos hermanos de su congregación porque sus personalidades la irritaban. En lugar de dejarlos a un lado, decidió pasar más tiempo con ellos. Gracias a eso descubrió las cosas que a Jehová le gustan de esas personas. Entonces, ¿cómo podemos demostrar que amamos a nuestros hermanos? Haciendo el esfuerzo de verlos como Jehová los ve. Párrafo 16. Pregunta: ¿por qué será imprescindible el amor durante la gran tribulación? Si durante ese periodo nos mantenemos unidos a nuestros hermanos, Jehová nos protegerá, tal como ha prometido. Por lo tanto, no basta con soportar a nuestros hermanos. Debemos amarlos de verdad. Párrafo 17. Pregunta: ¿qué podremos hacer durante la gran tribulación si nos preparamos ahora? Si nos preparamos ahora, podremos mantener la calma y ayudar a los demás. ¿Qué respondería? ¿Qué puede hacer para tener más aguante? Meditando en ejemplos de aguante de las escrituras hebreas, como Job, orándole a Jehová para pedirle fuerzas, y teniendo muy presente que Él los recompensaría por su aguante. ¿De qué maneras les puede mostrar compasión a otros? Nosotros también podemos demostrar nuestra compasión cuando nos enteramos de que los hermanos están pasando por una situación de emergencia. Podríamos actuar rápidamente de las siguientes maneras: poniéndonos a disposición de los ancianos, haciendo donativos a la obra mundial y orando por los que están sufriendo.
¿qué puede hacer para amar más a sus hermanos? El apóstol Pablo les dio este consejo: recíbanse con gusto. La palabra que aquí se traduce recíbanse con gusto transmite la idea de recibir a alguien con amabilidad o con hospitalidad, como cuando una persona recibe a alguien en su casa o lo incluye en su círculo de amigos. Fin del artículo.